Hola y bienvenidos de nuevo a, al podcast Conduce con Confianza. Estamos en el test número 21 y espero que sea de provecho. Recordaros que en la parte de abajo podéis tener el link para el podcast en el que están todos los capítulos y los test con las preguntas y respuestas para verlos de forma ininterrumpida y siguiendo el test en el que estés actualmente. Sin más dilación, comienzo con las preguntas y respuestas. 1. ¿Cuál es el principal problema de los vehículos de dos ruedas respecto a los de cuatro? Son menos visibles los de dos ruedas. 2. Esta señal indica el final de una autovía. 3. ¿El conductor está obligado a hacer que los pasajeros mantengan la posición adecuada? Sí. 4. ¿Qué significado tiene la señal de tráfico de la imagen? Prohibido parar y estacionar. Si en un accidente lleva el cinturón de seguridad demasiado suelto, el cuerpo recorre una distancia mayor y puede impactar contra el volante. 26. En caso de sufrir un reventón circulando por una vía a velocidad elevada, ¿es aconsejable pisar el pedal de freno con brusquedad? No, el frenado debe ser suave y progresivo. 7. La señal le indica la situación de un lugar pintoresco. 8. El enorme impacto económico de los accidentes de tráfico nos afectan a todos. 9. ¿Para qué se utiliza el freno de mano? Para inmovilizar el vehículo cuando estaciono. 10. Los agentes de la autoridad encargados de la vigilancia del tráfico podrán inmovilizar un vehículo cuando supere los niveles de gases, humos y ruidos permitidos reglamentariamente. 11. Esta señal indica que está prohibido circular. 12. ¿Cuándo termina la limitación impuesta por una señal de limitación de velocidad? Cuando se encuentre una señal de fin de prohibición o una velocidad máxima diferente. 13. El estacionamiento estará prohibido en las entradas de garaje debidamente señalizadas. 14. Esta señalización recomienda circular a 70 km por hora solo cuando está lloviendo. 15. ¿Pueden las ruedas traseras tocar el bordillo en un estacionamiento en batería? Sí, está permitido. 16. El impacto económico de los accidentes de tráfico afecta a todos los ciudadanos, directa o indirectamente. 17. Si un agente de tráfico interviene el permiso de circulación de un vehículo por no estar al día de las inspecciones técnicas, ¿qué plazo tiene su propietario para pasar la ITV? 10 días. 18. No está permitido encender la luz de largo alcance cuando se pueda deslumbrar a otros usuarios. 19. Si estaciona en una pendiente ascendente, está obligado a dejar puesta la primera marcha cuando el vehículo tiene caja de cambios. 21. Mantener la distancia frontal de seguridad adecuada es una recomendación válida para evitar accidentes con las motocicletas. Sí, porque se reduce el riesgo de accidente por alcance. 21. ¿Cómo debe ser la velocidad de circulación de un vehículo para la conducción económica? Uniforme. 22. ¿Para qué están destinadas las zonas de frenado de emergencia? Para detener nuestro vehículo en caso de fallo de los sistemas de frenado. 23.
El consumo de cannabis afecta al comportamiento del conductor porque aumenta su tiempo de reacción. 24. Esta señal prohíbe el estacionamiento desde las 9 horas del día 1 hasta las 9 horas del día 16. 25. Si lleva un pasajero en la motocicleta, tiene que tener en cuenta que la distancia de frenado aumenta. 26. ¿Es la señal de cruce de tranvía una señal de advertencia de peligro? Sí. 27. ¿Cuál es uno de los principios fundamentales en el tráfico? Ver y ser visto. 28. ¿Qué prohíbe esta señal de tráfico? Acceso a los vehículos de motor. 29. ¿Qué medida deben adoptar los conductores para mejorar la visibilidad y adherencia con niebla? Aumentar la distancia de separación. 30. ¿Tiene influencia en la conducción cambiar un volante por otro de diámetro más reducido? Sí, y solo se podrá cambiar solicitando autorización a la autoridad pertinente. Bueno, muchas gracias por ver este vídeo hasta el final, espero que haya sido de utilidad y nos vemos en los siguientes vídeos. Mucha suerte el día del examen. Chao.